Y ahora nuestra entrevista de la semana, pero antes una brevísima semblanza. Discovery Channel lo rebautizó como el niño genio mexicano. Lo cierto es que desde muy temprana edad, Andrew Alexi Almazán Anaya dio muestras asombrosas de ser un sobredotado. A los 2 años y medio ya distinguía a Bach, Vivaldi, Mozart y Chopin. A los 9 presentó en 4 meses los exámenes de cuarto, quinto y sexto de primaria. Luego en 7 meses cursó los 3 años de secundaria. En cuanto a la prepa, es el estudiante histórico más joven y que en menor tiempo se ha graduado en el Colegio de Bachilleres y habló en nombre de sus compañeros ante 10,000 personas en el Auditorio Nacional. A ver, a los 14 años ya contaba con 2 carreras, medicina y psicología. Y ahora a los 19 tiene una maestría y un doctorado en innovación educativa por el TEC de Monterrey. En su todavía muy breve vida, ha recibido decenas de reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud o el Excelsis que le otorgó en 2013 la Global Quality Foundation, con sede en Londres, por su trayectoria académica y educativa. Por si fuera poco, ya es cinta negra en karate. Publicó su primer libro de cuentos y ha escrito 2 novelas de ciencia ficción de 600 páginas cada una, mismas que está revisando porque todavía no le convencen. Actualmente, Andrew Alexi Almazán Anaya dirige el Departamento de Psicología del Centro de Apoyo Psicológico para Niños con Sobrecapacidad Intelectual. Muchas gracias, Andrew, por acompañarnos. A ver, te voy a hacer una pregunta nada inteligente. ¿Qué se siente ser tan inteligente? ¿Estás consciente de ello cada segundo de tu vida? Bueno, para empezar con los niños sobredotados, que es la definición que usaríamos para los niños con mayor inteligencia. Bueno, tienen un perfil que es observable de forma externa, pero de forma interna es muy complicado que un niño sobredotado pueda percibir. Más bien lo que se da cuenta de que hay una diferencia cuando recibe un rechazo de parte de compañeros, de familiares o de la misma sociedad. Porque, ¿lo ven diferente? Sí, porque para el niño, si a los 2 o 3 años ya le gusta la astronomía o ya aprendió a leer y escribir, bueno, para él eso es lo normal para él. Más bien el problema surge cuando al compararlo contra la media surge un rechazo, porque incluso, bueno, también debemos considerar los niños sobredotados que pueden ser diagnosticados de los 2 años y, bueno, el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, tenemos niños desde esa edad. Ellos cuando conviven con sus pares intelectuales, simplemente no se dan cuenta de que hay una diferencia. Cuando ellos conviven entre gente con capacidades similares, pues ellos juegan, leen y escriben desde temprana edad, como decía, a los 2 años. No tienen ningún problema de que digan que se sientan diferentes. El problema surge más bien cuando en la escuela promedio son rechazados o la misma sociedad los tacha de nerds o de ratones de biblioteca. Ahí es cuando surge el problema. En tu caso, todos los días te percatas de que hay una diferencia en tu capacidad intelectual y el resto de quienes te rodean, pues, de tus amigos, tus familiares, tus compañeros. Bueno, la cuestión de la parte intelectual, bueno, no es algo que, por ejemplo, con los niños, no es algo que estén todo el tiempo conscientes, tampoco conmigo, no es algo que digo consciente. Más bien yo lo que digo es, bueno, cada quien tiene sus propias capacidades con las que se nacen y lo que importa es aprovecharlas. Yo desde pequeño me acuerdo que lo que yo quería estudiar, incluso a los 4 años, me mandaron a hacer un estudio psicopedagógico porque me decían que tenía pues algún problema de aprendizaje, que porque me movía mucho y que porque a los 4 años ya estaba aprendiendo a leer y escribir, que pues había... Pues, algo raro tiene este chamaco, sí, no es normal. Sí, me decía más bien que era una enfermedad, como si aprender más rápido fuera causa de problema. Algo, sí. No sé, permisivo, pernicioso, no sé. Sí. ¿Te sentiste diferente en algún momento así de tu vida que te hayas dado cuenta? Algo que haya cambiado tu vida y que te haya hecho tomar conciencia de que tenías capacidades distintas a los demás. Bueno, yo desde mis primeros recuerdos de los 2 años, que es cuando ya estaba con la música clásica, la música barroca, ya me he interesado por la medicina, por la astronomía, por
pues incluso por algunas cuestiones de historia. Yo me acuerdo que, bueno, yo me sentía normal, o sea, yo decía, el problema no surgió ahí, sino a los 4 años cuando me hacen un estudio, me dicen que tenía TDAH, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y sobrecapacidad. Entonces, bueno, este doble diagnóstico, que bueno, es muy común en México y es una de las principales causas por las que se pierden, bueno, a mí me lo hicieron y me dijeron, no, es que se requiere un tratamiento porque como se tienen las dos situaciones, va a haber, no va a poder ni acabar pues, los grados académicos básicos, ¿no? Bueno, este problema no es del siglo XXI, digo, desde el tiempos de Einstein también, cuando en la primaria le decían que no iban ni terminar la secundaria, que porque decían que... Y ocurre con muchos de nuestros niños, el 92% de los niños sobredotados que hemos atendido han sido diagnosticados previamente con TDAH, con Asperger, con autismo, incluso con esquizofrenia o que son antisociales, que porque no son iguales a la media, pero cuando ya observamos, bueno, el TDAH, que es el que diagnostican, es déficit de atención, es una falta de que no pueden concentrarse, y la sobredotación se distraen, pero cuando están aburridos, esto es más bien cuando hay un déficit de creatividad. Se distraen porque yo ya entendí todo, perfecto, Sí. pues ustedes pueden hacer otra cosa y piensan que son niños rebeldes Sí. o que simplemente padecen este déficit de atención, Sí, porque comprenden muy rápidamente. O sea, la sobredotación evidentemente puede significar, o significa evidentemente una ventaja, pero también puede significar dificultades en la vida para estos niños. sí, incluso bueno, existe el mito de que un niño por ser más inteligente ya prácticamente tiene resuelta la vida. Bueno, esto aunque no es algo cierto para empezar, porque bueno, a pesar de que la sobredotación es determinada genéticamente, esto es, ya se nace siendo así, es como el crecimiento, es un potencial que si no se aprovecha se pierde. Alguien puede nacer con genes que va a medir 2 metros, pero eso no significa que a la adultez va a llegar a hacerlo. Bueno, se conoce en la medicina que existen muchos factores que impiden el crecimiento. A la vez hay muchos factores que hacen que el niño no llegue a su inteligencia predeterminada. Y es ahí donde surge el problema. O sea, la sobredotación es algo genético. Sí. Tú ya naces con ello, pero lo puedes incrementar, lo puedes desarrollar, lo puedes ejercitar y por tanto fortalecer, o también podría darse el fenómeno contrario, que la vayas demeritando, la desperdicies, si no se encausa de la mejor manera. Sí, incluso el principal reto para un niño sobredotado al nacer es conservar su inteligencia, no tanto incrementarla, sino tan solo que no la reduzca, porque en la misma sociedad promedio, bueno, hay un efecto que se denomina regresión a la media, que es si un niño nace con un IQ de 180, bueno, la capacidad lo que va a ocurrir es que la misma media lo va a... ¿Cuál es un IQ? Creo que un IQ normal en promedio, que es de 130. No, de 100. 100. 100, sí. Sí. A partir de 130 ya es sobredotado. Ya eres sobredotado. Sí. ¿A ti cuánto te calificaron? ¿Qué? No, bueno, yo no me he hecho estudios últimamente, bueno, pienso que más que el número es importante ver los casos. El coeficiente sí lo utilizamos para identificar a los niños. A mí el último estudio que me hicieron fue a los 14 años. No me dijeron el número exacto, solo me dijeron sí, más de 162, pero como tal no ha sido algo importante para mí decir, bueno, el número exacto. No, ya es como una estadística. Nosotros con nuestros niños decimos, ¿es sobredotado? Sí, con eso nos importa, porque ya si es 140 o 150, bueno, sí implica algunos cambios, pero no es tan importante, más bien ¿es niño promedio o es sobredotado? Eso sí es más importante. Se siente no sé, hay una sensación de superioridad respecto a los demás cuando eres sobredotado. No, al contrario, incluso muchos niños sobredotados sienten que al sufrir el resentimiento social, la discriminación, sienten que incluso valen menos que los demás incluso el bullying, que es un problema muy fuerte en México. Los niños sobredotados lo experimentan un 80%. Al cerebrito hay que pegarle en el recreo, ¿no? Para que sienta. Sí, incluso nosotros tenemos muchos casos de niños, bueno, que llegan ya con depresión, el aislamiento social, incluso antes de trabajar la parte académica hay que estabilizar el área psicológica. Incluso la población de niños sobredotados se ve reducida no solamente porque no se estimule o porque se vaya del país, sino porque muchos pierden la vida, ya sea porque se suicidan o porque... No me digas, a ver. ¿Hay muchos suicidios entre niños sobredotados? Sí, es prácticamente el triple que el promedio. Y ya analizándolo, se da principalmente por la depresión, por el rechazo, porque el problema surge no solamente con compañeros, que diremos, bueno, es algo que se da, sino con los profesores. A ver, Andrew, estás planteando algo muy serio. En primer lugar, ¿tenemos idea de cuántos niños sobredotados hay en México? Sí. ¿Cuántos? Se estima, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, debe haber 1 millón en México. 1 millón de niños sobredotados. Es un potencial gigantesco de inteligencias y de talentos. Ahora, ¿sabemos qué hacer con estos niños? ¿Hay políticas públicas
eficientes, cálidas, diría también, comprensivas hacia estos niños sobredotados, no nada más que se les quiera explotar su inteligencia, primero que se les comprenda por todo lo que tú nos estás diciendo. Hay políticas públicas para comprenderlos, para ofrecerles alternativas de desarrollo suficientes y también para retenerlos aquí en beneficio del país. Bueno, desgraciadamente, en México, existe un atraso que no solamente es de este país, sino es algo, generalizado en países del tercer mundo, que es que no se aprovechan estos niños. Ha habido un interés nuevo en este campo desde el 2009 y en 2010, por ejemplo, una reforma de las leyes de educación en el 2009, en el 2010, cuando comienza, un movimiento cultural a favor de la sobredotación por parte del Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación, pero de ahí en fuera, sí hay un retraso, porque hay países como Estados Unidos o Alemania, o incluso China, que empezaron muchos años atrás, algunos incluso desde principios del siglo XIX, como el caso de Thomas Jefferson, que él incluso propuso los primeros modelos para tener a estos niños. Entonces, si hablamos gran constructor, le dicen, de los Estados Unidos, ¿no? Sí, él diseñó lo que se llama modelos diferenciados. Entonces, si hablamos del tiempo que ha pasado, pues sí, hay un retraso que puede ser compensado. Ahora lo que importa es que sí existan modelos, pero antes de crear modelos, crear campañas de identificación, primero la población tiene que conocer que existen. Entonces, ¿Tú tienes el suficiente apoyo, ahora que estás a cargo de este departamento de psicología del Centro de Apoyo Psicológico para Niños con Sobrecapacidad Intelectual, es decir, niños sobredotados? En cuestión de apoyo, la parte de la comunidad de sobredotados, existe la disposición de ayudar a difundir los profesionistas, que son más de 50 profesionistas en el CEDAT, pero el problema ha sido más bien, no solamente es la falta de conciencia, porque muchos profesionistas mal diagnostican la sobredotación. El 95% de los niños sobredotados que se estima deben estar en México no tienen el diagnóstico adecuado porque están confundidos con Asperger, con autismo, con TDAH, o simplemente ya se fueron del país. Entonces, el problema principal surge que hay la desinformación. Muchos todavía creen en el perfil del sobredotado, del ratón de biblioteca, como diríamos, el estudioso que como solamente se centra en los libros, no tiene nada de vida social ni desarrollo físico. Entonces, mientras persista esos estereotipos, estos mitos, pues es muy difícil entonces que se identifiquen a los verdaderos sobredotados. ¿Tú eres feliz? Yo sí, yo pienso que, ¿Tienes muchas novias? No, novias no tengo. ¿No? Todavía no, pero... Yo pienso que cada cosa es a su tiempo, y ya cuando... ¿Vas a los antros? No, yo pienso más bien aquí también surge la parte del acondicionamiento social. ¿Cómo te diviertes? A mí lo que me gusta, por ejemplo, es de empezar el estudiar. Estudiar para mí es una forma de la felicidad. Después de eso viene, a mí me gusta estar con los amigos, convivir con los niños sobredotados, ver otras historias que pueden tener un mejor futuro. Lo has tomado ya como un apostolado, ¿no? Sí. El cuidar a estos niños, el encauzarlos. Eso, si no se empieza con los primeros pasos en este campo, no podemos seguir esperando a que se sigan perdiendo. Entonces, por eso es que incluso proponemos quizá el gobierno hará su parte de su tiempo, pero primero la sociedad civil tiene que trabajar. Entonces, llevamos ya varias décadas de atraso comparado con países de primer mundo. ¿Qué les dirías finalmente si tuvieras enfrente a los señores responsables, al secretario de Educación, al propio presidente Peña Nieto, a los responsables de este país? ¿Qué llamado les harías en relación a los niños sobredotados? Lo primero es reconocer que estos niños sobredotados, adultos también, porque incluye a los adultos, son más de 3 millones en conjunto. Entonces, son 3% de la población y es un potencial que no se puede perder. El problema actual en México, incluso con estos niños, es que los exporta a otros países. Incluso es una pena. Lo que domina fuga de cerebros no solamente afecta a los adultos, porque digamos, el adulto sí se fue del país, pero los hijos que tienen son sobredotados por la transmisión genética. Pues son niños que nacen en otro país, entonces hay países, por lo tanto, que tienen un coeficiente intelectual promedio de su población mayor que otros. Por ejemplo, China, Japón, Corea, Singapur, su promedio de inteligencia es de 110, 111. México está en 87. Incluso el promedio mundial es 100, México en 87. Hay otros países más bajos, cercanos a 60, como en África, pero pues no podemos esperar a quedar en ese estado, porque lo que ocurre es que esa exportación del talento, aunado a la pérdida de que los que ya están no se aprovechan, pues poco a poco va haciendo que los niños sobredotados se van extinguiendo. Pues es un mensaje muy dramático, muy serio, un diagnóstico muy duro, pero también muy claro. ¿Hay esperanzas? ¿Hay esperanzas? Sí, de que podamos aprovechar este gigantesco potencial.
Sí, en México, bueno, siguen haciendo sobredotados. O sea, hay países en los que quizá ya la población se redujo. México no está en ese caso, sí se puede modificar. Quizá podemos decir 50 años, que es lo que se estima según estimaciones de universidades de Cambridge, que son los que determinaron el nivel de inteligencia promedio de cada país. Bueno, considerando el potencial, bueno, en 50 años, si se aprovechara a los niños sobredotados, primero reconociendo su vulnerabilidad, diseñando programas de identificación y luego de atención especial para ellos, sí se puede recuperar este desfase, porque ya no solamente viéndolo por la cuestión humanitaria de atender a estos niños, porque también el coeficiente intelectual de la población está relacionado directamente con el ingreso per cápita. Entonces, si no lo vemos por el área social o de compromiso con esa minoría, pues veámoslo desde el área económica. Pues le beneficia a México, se podría beneficiar si se aprovechara a estos niños, aumentaría la riqueza. Incluso si tan solo se realiza, bueno, el estudio que se hicieron por Richard Lynn de la Universidad de Cambridge, lo que encontraron fue, entre más inteligencia aumenta la riqueza, no viceversa. Entonces, un país con aumenta su inteligencia produce más, el valor cultural y científico que tiene pues es mayor y por lo tanto pues, la población mejora su estándar de vida. Ahí está el gran mensaje de Andrew Alexi Almazán Anaya. Señores del gobierno, tomen nota. Si de lo que están preocupados es del crecimiento de este país, aquí está una receta, un diagnóstico magnífico y una propuesta y un exhorto de Andrew que agradecemos mucho. A sus 19 años, todo lo que nos ha dicho esta noche. Gracias, Andrew. No, muchas gracias a usted. Hasta siempre. Gracias. Vamos ahora con mi compañera.